Para eso es importante indicarles que se han realizado algunos estudios de ingeniería que forman parte del proyecto. Entre ellos podemos citar lo que es la topografía, el estudio geológico, el estudio geofísico, el estudio ambiental, las condiciones del suelo, de tráfico, análisis de unos modelos estructurales, se realizó estudios y diseños viales. También el propósito fue determinar y establecer presupuestos para de esta manera llegar a concluir un estudio socioeconómico. Es importante indicarles que dentro de la gestión pública, de acuerdo a las normas de control interno que establece la Contraloría General del Estado, sugiere y establece que se deben regir un proyecto para llevar a cabo su ejecución, se debe mantener al menos 3 posibles proyectos o anteproyectos. Para eso existen procedimientos que se los lleva a cabo. En ese caso estamos hablando de que primero estamos hablando de un diagnóstico, un perfil, un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad y el diseño definitivo. Decirles que en este momento nos encontramos en el estudio de prefactibilidad, es decir, estamos en la tercera etapa del proyecto, que actualmente el gobierno provincial tiene como prioridad realizar este magno evento que será muy emblemático para la provincia. Dentro de lo que les había comentado un poco, estamos realizando o realizamos el estudio de la topografía. Para ello se hizo un análisis o un levantamiento topográfico, levantamiento de datos a través del sistema WGS 84, tomando datos con estación total, tomando datos con GPS de precisión, lo que comúnmente se conoce como RTK, y también se realizó unos sobrevuelos con dron. Para eso, como yo les había comentado, el estudio topográfico tiene la finalidad de determinar 3 posibles sitios en donde se va a implantar el proyecto. Muchos conocerán el Cantón Ambato y los Cantón Píllaro. Actualmente la topografía es bastante irregular, tenemos muchas dificultades en avíos. Las personas que han tenido el gusto de viajar saben de lo que les estoy comentando. Entonces, con el estudio topográfico lo que se ha realizado es establecer 3 tentativas alternativas en donde posiblemente se sitúe o donde se instale los estribos del puente. Entonces, aquí tenemos los estudios que se han hecho, el levantamiento. Para ello se ha hecho una medición lineal, es decir, a través del levantamiento con estación total se han tomado puntos de alineación, también se tomaron puntos de control con GPS de precisión, como ya les había mencionado antes, con equipos de RTK, se han realizado toma de puntos auxiliares de GPS de precisión y el procesamiento de datos, que son los estudiantes de pronto que ya han cursado la materia de topografía, saben que se realizan los temas de triangulación y de las curvas de nivel, así como los trazados de alineaciones longitudinales y transversales. Aquí estamos viendo justamente en las fotografías cómo el equipo de la consultoría realizó el establecimiento de los puntos de control en cada una de las opciones establecidas de los posibles sitios en donde se iba a implantar el puente. Como parte del estudio geotécnico, se realizó, el fin del estudio geotécnico fue determinar la capacidad portante y las estratigrafías del suelo que se está estudiando. Entonces, para ello se hizo un estudio de los taludes estimados, que estamos hablando taludes de entre 40 a 50 grados más o menos, en tipo V, el cual está modelado a través del río Cutuchi, que viene desde la parte norte de Cotopaxi, y en el sector de Píllaro toma el nombre del río Culapachán. Entonces, con estos tipos de análisis también se realizaron estudios geodinámicos para saber el comportamiento del suelo
y con estos análisis que todo se lo ha ido realizando, se determinaron las correspondientes investigaciones geográficas y geotécnicas de la zona. Decirles que bueno, el proyecto se localiza a 5 kilómetros del noreste de Ambato. Aquí podemos ver una parte del trazado de la vía Ambato-Píllaro. Como ustedes pueden identificar, justamente, bueno, no se ve, justamente es una zona de una topografía altamente irregular. Otra característica de la vía actual es que tenemos anchos insuficientes. Estamos hablando en promedio de 6.50, 7.50 metros de promedio, lo cual es bastante complicado. Entenderán que conectar dos cantones requieren, por la demanda del tráfico, se requiere de más carriles para poder dar atención a la ciudadanía. También tenemos curvas bastante cerradas. Si nos fijamos, por decirles así, el talud que tenemos a la izquierda corresponde al cantón Ambato. Tenemos la primera curva estrechamente cerrada. Tomamos el puente y tenemos una contracurva bastante cerrada. Recordándoles que adicionalmente esto se suma una pendiente considerable. Como les había dicho, tenemos pendientes fuertemente pronunciadas. Cabe recalcar que dentro de este estudio se ha determinado también que existen fracturas o roturas por discontinuidad, pero sin embargo es imprescindible recalcar que estas fracturas o estas roturas no se encuentran en la zona del estudio, sino más bien indicarles que esto se encuentra dentro del trazado vial actualmente existente, que estamos hablando de una longitud de 8.4 kilómetros de la vía. Entonces, básicamente, y digamos, comentándoles muy rápidamente, esta vía ha sido básicamente ajustada a las condiciones, dadas las circunstancias y las vías que han existido, bueno, ya de hace algún tiempo. Dentro del estudio se ha determinado que justamente dentro de la conformación geológica nosotros tenemos justamente la conformación del nivel Pisayambo, conocido como Pisayambo. Tenemos un estrato también conocido como la Tacunga. Cabe indicar que en la zona de Píllaro específicamente también está conformada por zonas altamente definidas como cangaguas. Como les había indicado, la zona de estudio, justamente la que está enmarcada, es donde se consideró los 3 posibles sitios de implantación del puente. Estamos hablando que la primera opción fue Ciudad Nueva, que es en el cantón Píllaro, que conecta a la cabecera norte de la parroquia Izamba. La segunda opción fue más o menos a la altura de Quillanloma, a las personas que de pronto conocen, en el sector del entrenamiento del técnico universitario. Y en la tercera opción fue en Quillanloma mismo, pero partiendo del sector Arcángel hasta la zona muy cercana a la parroquia San Miguelito del cantón Píllaro. Es decir, las dos últimas alternativas como que ya se alejan de la zona o del proyecto que nosotros estamos definiendo. Dentro de este estudio también se realizó un levantamiento de fallas, en las cuales se identificaron 4 fallas. Indicarles también que se realizaron análisis de los aluviales de cauce, de los estratos que están conformados, cada una de las zonas de las cuales nosotros decimos los posibles sitios de implantación. Estamos hablando de la formación Cangagua, de la formación La Tacunga, de la Pisayambo, de la Macuchi y rocas metafóricas. Esta zona, como ustedes sabrán, presenta una serie de fallas, dentro de las cuales, como ya les había indicado, se identificaron 4 tipos de fallas imprescindibles, ubicadas en sentido sur-norte y dando
un grado de sismicidad de 0.4 gravedades. Se identificaron en los estratos de cenizas con pomes, fluvio-lacustres, en la formación Latacunga. En la formación de depósitos de cangaguas, tenemos eso en la zona ya llegando a Píllaro, y tenemos aluviales de cauces. A ver, dentro de los trabajos realizados es importante recalcar que el estudio hidrológico se lo realizó y se determinó que no existen niveles freáticos. Es importante que el estudio hidrológico dentro de la ingeniería que se ha realizado es importante por el tema de la resistencia al corte que tenemos que analizar dentro de los estratos. También se determinó que en cuanto al grado de ripabilidad tenemos un alto porcentaje. ¿En qué consiste la ripabilidad? La ripabilidad es la facilidad que tenemos para trabajar con maquinaria o equipo caminero. Entonces, al tener un alto porcentaje de ripabilidad, tenemos una baja complejidad en intervenir con maquinaria vial. Tampoco en las zonas de implantación no se detectaron inestabilidades. Y esto es importante indicar, que en la zona donde se plantea realizar la implantación de los estribos, no se determinan inestabilidades identificadas en los estudios geológicos y geofísicos. Como les había dicho, tenemos zonas estables con flancos de 45 a 50 grados y una estratigrafía formada con zonificaciones de Latacunga, Pisayamo y Cangagua, que son de buena estabilidad. Ya. Dentro del estudio de la geofísica, también se realizaron estudios de la sísmica de refracción. A diferencia del estudio, de los estudios convencionales del MASW, aquí se hizo un estudio REMI, que consiste en el estudio de los microtremores y de las ondas sísmicas naturales de que tienen los estratos del suelo. Es decir, un estudio de REMI es mucho más completo que el conocido con el MASW, porque lo podemos realizar sin ningún tipo de golpeo o ensayo para obtener las vibraciones del suelo. En este caso estamos hablando de que también se determinan capas finas y capas gruesas, a diferencia del estudio MASW, que es un poquito más general, y este sí lo identifica. Se hicieron profundidades de 150 metros, o sea, con este estudio nosotros podemos conocer el comportamiento que tiene para tener unos buenos resultados. Otra cosa, como yo les había dicho, no es invasiva, es decir, este estudio es importante recalcarlo, que a pesar de que la zona no se especifica por eso, pero lo podemos hacer con un estudio REMI, lo podemos hacer un estudio de sísmica reflexión en una zona urbana o poblada, debido a que únicamente con la circulación del paso vehicular ya podemos determinar el desplazamiento de las ondas. También se hizo un análisis de las ondas primarias, de las ondas secundarias 30, con la finalidad de estudiar y ver el comportamiento que tenemos a 30 metros de profundidad desde el ensayo. Este estudio, al igual que todos, la norma recomienda que se lo realice con geófonos a 12 metros de cada lado como mínimo, ¿sí? O sea, al menos debemos tener 24 geófonos para tener buenos resultados. Es decir, no sé si lo pueden observar en la fotografía, están localizados los geófonos desde la fuente, desde el sensor, a un costado, y al otro costado se establecen 12 geófonos como mínimo, indicándose que para el proyecto se realizó el proyecto para una longitud de 55 metros estacionadas a cada 5 metros, es decir, a una línea de 55 metros, separados los geófonos a 5 metros de distancia para poder determinar los valores de las ondas sísmicas. Entonces, con los resultados, a ver, con todos los análisis previos que se realizaron, podemos decirles que en alternativa 1, que es el que está realizado, bueno, no sé si ustedes lo ven bien, pero está identificado como REMI 1 y REMI 3 es la zona donde se consideró instalar el puente. Los restantes
lógicamente sí dieron resultados muy cercanos, pero nos vamos a centrar un poco más en la ubicación número 1, que es la REMI 1. Decimos que a los 21 metros tenemos un perfil tipo D, y de los 21 metros hacia abajo tenemos ya un perfil tipo C. Es decir que decirles, o sea, que el comportamiento de los suelos, o sea, es muy bueno, tenemos unos suelos muy buenos. De hecho, quizás no les comenté antes, dentro de esta zona, ustedes se ubicarán que hay una mina actualmente que se encuentra en explotación. Eso en cuanto al REMI 1. Al REMI 3, que ya en este caso, digamos a la margen izquierda del río, estamos hablando que tenemos un comportamiento excelente ya a partir de los 18 metros. Excelente me refiero para el puente, porque en realidad son suelos bastante aceptables. Como les había indicado antes, se realizó estudios, verán, hicimos ensayos indirectos y ensayos directos. Ya les he comentado de los ensayos indirectos. Ahora les voy a hablar un poquito de los ensayos directos. Entonces, como ensayos directos se realizaron el tema de los DCPT, identificándose básicamente en la zona de los valles de los de 40 a 50 grados para determinar y contrastar la información obtenida con la sísmica de reflexión. La información que nos puede brindar la sísmica de reflexión son bastante cercanos. Siempre para un puente, sin embargo, no nos podemos confiar únicamente con los ensayos indirectos. Es recomendable realizar los ensayos directos y tomar muestras con la finalidad de determinar todos los parámetros de los suelos de cada uno de los estratos, realizar granulometría, bueno, todas las propiedades mecánicas del suelo para poder conocer y analizar. Bueno, justamente aquí en la fotografía ustedes pueden ver, me encontraba justamente realizando el ensayo con el equipo de la consultoría para determinar los resultados que estábamos buscando. Con todas las ingenierías que les he comentado antes, y empecé diciéndoles de la normativa que establece la Contraloría General del Estado, nos establece que teníamos que tener al menos 3 alternativas. Esas 3 alternativas tenían que socializarse. En este caso, como somos institución pública, se socializó con la Municipalidad de Ambato, con la Municipalidad de Píllaro y con los GAT parroquiales que se encuentran beneficiados de manera directa del proyecto. Entonces, se socializó y se determinó, bueno, ya técnicamente eso ya lo hicimos con la parte de la fiscalización y la consultoría, que el posible sitio de implantación escogido sería la alternativa 1, es decir, la parte norte de la zona de Ambato, que es Izamba, desde el sector del aeropuerto hasta Ciudad Nueva, que es en Pilla. Bueno, aquí se hicieron algunas visitas técnicas al campo justamente con el equipo de la consultoría, así como en este caso con el señor prefecto y todo el personal técnico y administrativo de todas las instituciones involucradas. También se realizó un estudio de impacto ambiental con la finalidad de conocer los aspectos de los impactos positivos y los impactos negativos. Es imprescindible indicarles que dentro del proyecto previamente ya tenemos, llamémoslo así, unas particularidades, y me refiero específicamente al relleno sanitario. El relleno sanitario se encuentra al costado izquierdo del posible sitio de implantación del estribo, pero cercano al punto también de implantación se encuentra la mina que actualmente se encuentra en explotación. Entonces ya son 2 parámetros que de manera previa existen dentro del proyecto. Se realizó un análisis para 1000 metros a la redonda de los impactos directos y 5000 metros a la redonda para los impactos indirectos. Es decir, bueno, esto ya más se relaciona con las actividades socioeconómicas y que tienen que ver con el movimiento y traslado del proyecto. O sea, cómo va a impactar el proyecto dentro del funcionamiento y la interacción que tenemos entre estos 2 cantones. Como les había comentado,
anticipadamente, actualmente existe el complejo del relleno sanitario y también existe la mina de extracción. Aquí podemos identificar en la fotografía, en las dos fotografías, cómo está configurado en planta tanto la mina de extracción como el relleno sanitario. Bueno, quizás ubicándonos un poquito mejor, desde acá, en esta parte de la esquina izquierda, estaríamos hablando de que es el punto de partida del puente. Ya. Para seguir avanzando, les puedo comentar que el proyecto se determinó que es viable desde el punto de vista ambiental. Existen, si bien es cierto, existen zonas industriales que presentan altos impactos y de acuerdo a esto está organizado de acuerdo al del PUCS, en este caso del Cantón Ambato y del Cantón Píllaro. Y esto tiene que ser muy tomado en cuenta, el plan de uso y gestión del suelo, porque más que todo, como les había dicho antes, la socialización también se la realizó para tomar en cuenta en los posibles permisos de construcción, evitar de que se sigan procediendo con las autorizaciones correspondientes. El impacto positivo, estamos hablando del 56.69% frente al impacto negativo que es del 43.31%. Lógicamente que va a existir un impacto negativo, o sea, en proyectos hay que ser sinceros, en todo proyecto siempre va a haber un impacto, pero para eso existen también los planes de remediación y de mitigación que tienen que ser tomados en cuenta en cada uno de los proyectos, así como la restauración paisajística. De hecho, indicarles que el gobierno provincial lleva planes de forestación y que en este caso el gobierno provincial, comprometido justamente con el tema ambiental, está realizando ese tipo de actividades. Bueno, pasando al tema del estudio de tráfico, es importante, este estudio es muy importante, porque este va a alimentar a otras ingenierías. El estudio de tráfico, que es el tráfico promedio diario anual, que en resumidas cuentas, estamos hablando del tráfico que va a circular en un día, durante todo un año estamos hablando promedio, el número de vehículos que van a circular por cada día en todo un año. Es un valor representativo por año del número de vehículos que van a circular. Entonces, para este estudio se realizaron 2 estaciones de toma de datos. La una fue en el sector de Yacupamba, ¿sí? Esto se ubica en el Cantón Ambato, parroquia de Izamba, y se determinó que el día de mayor afluencia es el día viernes, porque se tuvieron valores más altos, presuntamente por el tema de económico más que todo. O sea, la interacción que existe entre los dos cantones sí es fuerte, por el tema de las días de feria y por la actividad agrícola y productiva que tienen en este caso el Cantón Píllaro. Entonces, el TPDA, en esta zona se obtuvo un valor de 6.383 vehículos por día, es decir, un valor bastante alto, dentro de lo que podemos identificar que el mayor porcentaje se le otorga a los vehículos livianos, ¿sí? En segunda parte tenemos a los vehículos pesados de 2 ejes. O sea, estamos hablando por el tema económico, justo lo que yo les mencionaba, por el tema de los camiones que tienen un movimiento bastante alto por la comunicación y la generación productiva que interactúan entre estos dos cantones que estamos hablando. Los estudios obviamente se les realizó una semana integral entre días y noche. Ya, en el estudio o la estación número 2 se la realizó en el desvío a Penileo, no sé, bueno, si todos conozcan, es justamente en entrada a Píllaro, el sector conocido como La Joaquina, desvío a la mano izquierda, como que me estoy dirigiendo al sector de Presidente Urbina. Entonces ahí se realizó la segunda toma de datos. ¿Por qué? Para conocer cuál es el afluente hasta ese punto, hasta ese punto, qué número de vehículos contabilizamos y tener esa información. Entonces, en este caso, se obtuvo que el día jueves existe la mayor afluencia para este sector de Píllaro. Estamos hablando de 4.205 vehículos día y dando, el día jueves me refiero, y dando un resultado del TPDA de 4.458. Coincidimos nuevamente que el número de número de vehículos que circulan con mayor tráfico son los vehículos livianos. Entonces, vamos a los resultados más
digamos a los generales. Con estos resultados anteriores obtenemos la tabla principal. Para este proyecto vale la pena indicarles que fue realizado en el 2021. En el año 2021 se obtuvo que el tráfico de esta zona es 5.423 vehículos día. Cabe recalcar, y ustedes recordarán, que en esos años estábamos pasando épocas de pandemia, ¿cierto? Entonces, lógicamente que eso sí influye dentro del estudio. Para eso se realizaron otro levantamiento de información contrastando con el levantamiento de base de datos de las estaciones de gasolineras para obtener cuántos vehículos fueron despachados por cada una de las estaciones de servicio. Con esa información se obtuvo que el TPDA es de 5.423. Ahora, el proyecto, al ser un puente de gran envergadura y muy emblemático, se debe tomar en cuenta que el año mínimo de vida útil, bueno, se entiende que es más, pero tiene que estar funcional dentro de los 50 años. Es decir, hasta el año número 50, que en este caso sería el 2071, tendríamos un tráfico de TPDA 85.246 vehículos día. Es por la tasa de crecimiento. Ahora, otro aspecto que dentro de esta ingeniería se determinó mediante programas o softwares que manejó la consultoría, el tiempo de viaje estimado. Actualmente, sin el puente me refiero, los vehículos livianos tardan en 10.5 minutos en trasladarse de Ambato a Píllaro, Píllaro a Ambato. Y en los vehículos pesados 21 minutos. Es decir, ahora, con la alternativa del puente 1, ¿sí?, estamos hablando que el traslado de los vehículos livianos se reduce a 2.33 minutos y los vehículos pesados a 4.65 minutos. Es decir, estamos reduciendo 5 veces el tiempo de viaje, lo cual se traduce en una disminución del famoso CO, que es los costos de operación vehicular. Entonces, con eso nosotros estamos garantizando, y ya desde ahí un gran punto a favor del proyecto. Que además que eso, y lo más importante a veces, lo que a veces no se toma mucho en cuenta, es el tema de la topografía que yo les había dicho antes. Ustedes saben que en una zona bastante montañosa, en donde yo tengo curvas cerradas, tengo una alta concentración de puntos negros. Los puntos negros son los puntos donde probablemente, estadísticamente, se existe la probabilidad de ocurrir accidentes de tránsito. Entonces, con esto es otro punto a favor para el tema del aspecto social. Entonces, el diseño el vial de la alternativa 1 se conformó. Como ustedes pueden ver, la línea de color verde corresponde al trazado vial, es decir, a la conectividad que le vamos a dar al puente. La línea amarilla corresponde al puente precisamente. Es decir, partimos de la urbanización Aeropuerto, cruzamos el puente, llegamos a Ciudad Nueva y llegamos justo al centro de Píllaro. Realizando con el estudio de la topografía se tuvo el siguiente perfil. Justamente se ha determinado que en este caso estamos hablando de una altura a vencer de 283 metros, es bastante alto, y la longitud de 780 metros. El diseño vial para la alternativa 2, que no se tomó en cuenta, estamos hablando de una longitud de 980 metros y una altura de 320, es decir, seguimos aumentando la longitud, lo cual se traduce en seguir incrementando el costo de la inversión del proyecto. Y la tercera opción, que se aleja aún más del proyecto y que tenemos una longitud mayor, ya estamos hablando de 1.320 metros a vencer con una altura de 412 metros. Entonces, estas dos últimas opciones fueron descartadas por esas particularidades que les estoy indicando. Aquí podemos observar un análisis comparativo de los 3 posibles sitios de implantación. La longitud de la alternativa 1 fue 780 metros, la 2 920 y la tercera 1320, con una longitud de accesos que están oscilando entre los 2000 metros entre las 3 para puntualizar. Sin embargo, lo más importante que hay que indicar es que la alternativa 1 conecta a las cabeceras, entonces por eso fue seleccionado también otro parámetro para tomar en cuenta este tipo de vía.
Las longitudes de los trazados viales, decirles que se encontraban dentro de la normativa con las pendientes establecidas en la norma, cumpliendo todos los parámetros que rigen en la normativa actualmente. Ya, aquí vemos un corte transversal de la conectividad. Estamos hablando que es una vía de 4 carriles que va a funcionar de manera eficiente 30 años. El ancho de la calzada, estamos hablando de 14.60 metros, con aceras que de 1.50, un parterre conformado por un muro tipo New Jersey de 1 metro y una ciclovía de 2 metros. Dentro del estudio del diseño vial es importante recalcar que para atender o satisfacer las necesidades viales es necesario atender a la parte peatonal, a la parte del ciclista y al conductor, porque siempre hay esa interacción entre las dos partes, ¿sí? Porque de hecho cuando nosotros digamos circulamos por la calle, digamos que siempre hay hemos visto que entre los mismos conductores puede haber digamos un poco de incomodidad a veces cuando no tenemos una vía amplia. Esto ocurre de la misma manera cuando no se atiende a los peatones. Los peatones tienen que tener un espacio físico por donde circular, y las personas que realizamos ciclismo y que les gusta practicar ese deporte también es necesario, porque quizás a veces el ciclista es un poco más olvidado. Tenemos un espacio físico para la zona vehicular, tenemos espacio físico para la zona peatonal, pero para el ciclista muchas veces no existe, y eso es importante tomar en cuenta. Por eso fue tomado en cuenta para atender estos parámetros y solucionar los flujos peatonales y vehiculares. Entonces, ese es un parámetro bastante que hay que tomar en cuenta. Aquí tenemos un gran ejemplo de lo que es el tráfico. Al no tener condiciones adecuadas, podemos observar esto. Y ustedes saben que Ambato los días lunes es bien complicado, ¿sí? Por la zona de las ferias, y específicamente circular a horas pico es súper complicado. Bueno, tenemos dentro de las características de diseño, estamos hablando de una carretera AV2. El tipo de terreno es montañoso, diseñado con una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿sí? El ancho de la calzada es de 3.65 metros, con 4 carriles en los dos sentidos. Un parterre, como les había dicho, un parterre central tipo New Jersey, y las aceras de 1.50. Bueno, obviamente la carpeta asfáltica va a ser como la capa de herradura que existe, ¿no? Y que se ha contemplado dentro del propio puente. Ya, una vez indicado eso, continuamos con el estudio y empezamos con la parte estructural. Para eso se establecieron 3 alternativas estructurales, ¿sí? El puente en vigas con volados sucesivos. También tenemos un puente colgante y un puente atirantado. El puente con segmental con vigas en volados sucesivos son secciones tipo cajón, como ustedes pueden ver. El de la izquierda corresponde al que se encuentra en la parte, en los extremos del puente el de la izquierda comprende los que se encuentran en la parte central del puente, y el de la derecha en la parte de los apoyos, es decir, del arranque del puente. Está conformado por una losa inferior, está conformado por una losa superior y está conformado en este caso por las paredes. Es necesario indicarles que, bueno, la carga que se produce en el puente va a incidir directamente sobre la losa del tablero. La losa del tablero, en este caso la superior me refiero, va a aportar las cargas a las paredes del viga cajón, y estas a su vez a los apoyos, ¿sí? Ahora, ¿en qué interfiere la losa inferior? La losa inferior trabaja en el tema de lo que es la torsión, lo cual es muy importante en el tema de puentes, que muchas veces no se toma en cuenta el tema de la torsión, porque ahora los puentes tienen que ser diseñados en parámetros aerodinámicos. Recuerden ustedes que, no sé si de pronto habrán visto o les habrán comentado del puente Tacoma-Narrows, ¿sí? Antes se hablaba del tema de que había fallado por resonancia, ¿sí? Pero lo cierto es que no fue por eso, fue por condiciones aerodinámicas. Igual eso pasó con el London Bridge en Inglaterra.
En el día de inauguración colapsó el puente debido a que no fue diseñado para condiciones de viento. Y esto es muy importante. En estructura es muy importante la carga de viento. Entonces esto es importante indicarles que este tipo de puentes tiene un excelente comportamiento en la parte de lo que es para torsión. Dentro del estudio de la primera opción que estamos hablando, volados sucesivos, quizás ustedes ya lo pueden ver que está conformado por unos 7 vanos, ¿sí? Está formado por 7 vanos, por 6 pilas y por 2 estribos, separados desde los extremos de 40 metros, 80 metros y 180 metros los centrales, ¿sí? Entonces, aquí como pueden ver un detalle del corte de la viga cajón, en donde tiene una variación parabólica en el intrados. Es decir, que como yo les comentaba, desde el arranque del puente hasta la parte central se va disminuyendo de manera parabólica. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que para este tipo de proyectos se debe analizar que son estructuras que deben ser diseñadas de manera postensada, ¿sí? Pero en este caso puede ser postensado o pretensado. Lo importante es que sí tiene que considerarse eso porque se van armando en bloques, ¿sí? Cuando se va construyendo se va haciendo primero el arranque, luego se colocan los postensados y se va armando de manera continua el cajón y obviamente el tablero del puente. Está conformado por un hormigón de 450 kilogramos sobre centímetro cuadrado, tipo clase A, ASTM, y barras de acero de 4200, ASTM 615 grados de grado 60. Este está construido en voladizos equilibrados, con almas de vigas que van desde los 0,70 hasta los 4,80 metros. El puente, la opción número 2, tenemos un puente colgante de 780 metros. Entonces este ya está conformado, justamente este puente se caracteriza ya para loses grandes, ¿sí? Es específico, son bastante esbeltos, muy elegantes estos puentes, es la construcción más simple. Ustedes saben que estos puentes están conformados por las torres, las cuales a través de los galápagos sostienen a los cables principales y a su vez estos a los cables secundarios, denominados como péndolas. Y las péndolas se encargan de sostener al tablero. Ahora, la distribución de cargas es inversamente proporcional a lo que les acabo de decir. Siempre nace del tablero, se transfiere a los péndolas, a los cables principales, a los galápagos, a los cajones de los soportes de los anclajes y en este caso las cimentaciones. En ese caso, y también estamos hablando de la carga que se va a distribuir de las torres hasta las cimentaciones del puente. Aquí podemos ver un poquito más claro, ¿no? El gráfico nos ayuda, vemos las cajas de anclaje, los estribos cerrados, las torres de hormigón armado que estaríamos conformando. Estamos hablando justamente de este modelo de la estructura que sería para el proyecto, ¿no es cierto? Ya les había comentado que son cajones de anclaje de 60 metros de largo por 50 metros de ancho, o sea, son bastante grandes. Es que imaginémonos justamente para la carga que va a soportar y la longitud que tenemos que vencer. Estribos tipo cerrado de pantalla frontal, torres con hormigón armado de 350 kilogramos sobre centímetros cuadrados, claves de acero en arco invertido. Aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta, que la catenaria que se vaya a formar es importante tomarla en cuenta para el funcionamiento del tablero, porque la catenaria tiene que ser en el punto y en el sitio exacto para que no sobrepase el límite, digamos, de la flecha, de la flecha supere a la longitud, a la contraflecha del tablero. Tenemos una distribución de péndolas cada 15 metros y tenemos los cables, como son 2 cables a los 2 costados, tenemos una distribución de 45 péndolas en cada costado del puente. El anteproyecto número 3, que es un proyecto de un puente atirantado, la estructura de los atirantados, justamente, bueno, en este caso, a diferencia del puente anterior, aquí ya tenemos la conformación de los cables principales, que son los obenques, ¿sí? Que son en este sentido como diagonales, ¿sí? Y son muy estables. En este caso estamos hablando igualmente de cajones de 82 metros de largo por 35.
En este caso también es importante indicar que los esfuerzos que se generan a través de los cables tienen que ser compensados con las cajas o cajones de anclaje, porque estos trabajan con la presión pasiva del suelo. Sí, la presión pasiva es muy importante en esta parte, porque es la que contrarresta las cargas que se van a ejercer de los cables del puente. Para seguir avanzando, les voy a comentar ya del presupuesto referencial de cada una de la tipología. El de la izquierda, que es el puente segmental, el más simple, cuesta, a ver, les voy a explicar un poquito. Tenemos 3 filas. La primera fila corresponde a la construcción neta del puente. La siguiente fila es el costo de los accesos vehiculares. Y la tercera fila es el costo de mantenimiento a partir de los 2 años de haber entregado el proyecto. Entonces, estamos hablando que el primer proyecto, la construcción cuesta 81 millones, solo la construcción del puente, 3 millones la construcción de los accesos viales y el millón cuesta el mantenimiento vial después de los 2 años de haber procedido con la construcción. Eso en cuanto al puente segmental. Al puente atirantado, estamos hablando que la construcción se determinó por 108 millones de dólares, con 3 millones para los accesos vehiculares y 1 millón para el mantenimiento, 1.800.000. Para el tercer puente, que es el atirantado, 120 millones para su construcción, 3 millones para la construcción de los accesos viales y 1.800.000 igualmente para lo que es el mantenimiento vial. Con todos estos parámetros, y ahí vamos a la parte más importante del estudio de prefectibilidad, porque quizás el estudio de prefectibilidad no es, o sea, sí tiene una parte técnica que es la que suministra toda la ingeniería, pero aquí se necesita mucho de los estudios socioeconómicos para determinar si el proyecto es rentable o no es rentable. Entonces aquí vamos a tener los indicadores. Tenemos con una tasa de actualización del 12%, y la inversión, como ya les había comentado, son 89, 118 y 139 millones. Tenemos que en el puente segmental una relación beneficio sobre costo de 5.14. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada dólar que yo invierto, tengo 5.14 dólares de retribución, es decir, una retribución de 4.14 dólares de rentabilidad del proyecto. ¿Sí? El valor actual neto, que es el BAN, tenemos un valor de 371.000 dólares y la tasa interna de retorno de 35%. El colgante tenemos de 3.95 el costo-beneficio, 350.000 el BAN y 30%, digamos así, el TIR. El 139.000 para el atirantado, 3.36 para el costo-beneficio del atirantado y 329.000 el valor actual neto para lo que es este tipo de estructura. Y finalmente el TIR 26.29%. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Con esto nosotros podemos determinar básicamente la rentabilidad, como les había dicho el proyecto, y de hecho, justamente les puedo comentar que para financiar estos proyectos, lógicamente que el gobierno provincial no tiene todos esos recursos y que se han realizado los acercamientos con las instituciones gubernamentales y privadas internacionales para buscar o tratar de hacer alianzas y poder llevar a cabo la construcción. Entonces, en este caso, como yo siempre lo he dicho, ustedes a los inversionistas no les van a preguntar nada técnico, se van a ir solo a los valores económicos y les van a decir cuál es el TIR, cuáles van y cuál es el costo-beneficio. Y yo les puedo comentar que para que un inversionista le vea atractivo al proyecto, hagan la comparación como que ustedes van a tomar un ascensor desde el piso 0 hasta el piso número 7, tienen ese tiempo para vender el proyecto. Si es que el proyecto en ese tiempo ustedes no les cautivaron al inversionista, ustedes perdieron. Entonces tiene que ser un valor muy importante y esto es lo que lo analizan los inversionistas. Esto es el enfoque del estudio. Si es que se tienen buenos valores, un proyecto es rentable y los inversionistas estarán interesados en el proyecto. Bueno, dentro de los estudios también se realizó, se hicieron análisis demográficos, ¿no? Sabemos que en Ambato siempre es la concentración de la parte económica y las partes agrícolas
dentro de los cantones de la provincia, estamos hablando de los 8 restantes, se producen las actividades más de agricultura y de ganado vacuno, específicamente hablando de lo que es de Píllaro. Bueno, el tema de la seguridad, ya habíamos hablado de que por el trazado mismo es necesario socialmente el proyecto. Como se ha dicho, si es que toda esa inversión sirve para salvar la vida de una persona, está más que justificado el proyecto. Claro que hay otros parámetros, no solo eso, pero es muy, muy rentable. Y dentro del tema también socioeconómico, podemos decir que se resumen en 3 cosas, ¿no? Un proyecto tiene que ser socialmente aceptable, técnicamente viable y económicamente rentable. Si cumple con esos parámetros, estamos cumpliendo con un proyecto bastante interesante. Les había dicho igual que, bueno, dentro de Tungurahua mismo se produce una alta actividad económica por su producción carrocera y textil, y esto de industria del cuero, específicamente que la industria, como ya lo dije antes, todo gira en torno al cantón Ambato, y el agropecuario y turístico se encuentra en los cantones restantes. Finalmente decirles que la longitud del puente de los 8.5 kilómetros se reduciría a 0.78 kilómetros, disminuyendo los tiempos de viaje, reducción de los costos de gasto operación de los vehículos, mejora del periodo de vida útil. Obviamente que la dinámica entre los 2 cantones, y no solo de los 2 cantones, sino dentro de la provincia, se va a impulsar. Esto hay que tomar en cuenta que también el proyecto tiene también como finalidad realizar un paso lateral provincial, un corredor que nos permite establecer o dar conectividad desde el sector de Píllaro hasta Baños y obviamente para el oriente. Y potencializar las actividades con poco desarrollo y turismo, ¿no es cierto? Mejorando lógicamente que en todo proyecto, y eso yo les puedo decir que por la experiencia que me respalda, en todo proyecto que nosotros hemos realizado, hemos ejecutado, siempre el costo de los predios, de las propiedades, siempre se eleva, porque al tener una obra pública siempre es rentable. El TIR es rentable, se hicieron estudios de alta sensibilidad, tanto para la longitud de los 3 puentes, segmental, colgante y atirantado, considerando el incremento de costos de la construcción hasta con un 25%, disminución de los beneficios con el 25% y el incremento del 25% en la tasa de actualización. De lo cual, los 3 son técnicamente viables, son socialmente aceptables y económicamente rentables, los 3 proyectos. Entonces, siempre al hacer un proyecto como esto va a ser un reto para nuestra ingeniería, específicamente de la zona, ya que seríamos un referente de Sudamérica al tener el puente más alto de la región, con un corredor oriental que les había comentado, satisfaciendo la necesidad social, que es la seguridad del tránsito que fluctúa por esta zona, dinamizando la economía con el tráfico atraído, que quizás eso no se enfocó mucho, pero siempre que un proyecto nuevo va a generar un tráfico atraído. Se ha llevado a cabo también coordinaciones con la Universidad Técnica de Ambato, ya que tienen contemplado ejecutar proyectos de investigación en el Cantón Píllaro. Con este proyecto sería un complemento y reduciendo los tiempos de viaje, lógicamente. Aquí les presento un video de lo que se realiza.
bueno, el puente anterior era justamente el puente segmental, ahorita estamos viendo, quizás no está tan claro, pero es el puente colgante justamente, que es otra de las opciones que también se habían sugerido por parte del consultor del presente proyecto. Indicarles que este proyecto, como les había dicho antes, ha sido socializado, fue priorizado por el CONGOPE, que es el Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador, y fueron 3 proyectos del país, entre estos el que les estoy mencionando. y bueno, gracias a Dios y bueno, obviamente al gobierno provincial que me asignaron el proyecto, tuvimos la oportunidad de asistir a presentar el proyecto justamente a la Asociación de APPs de Canadá, y fue presentado también a la Embajada de Canadá y a un Ministerio de Construcciones de Canadá. También se presentaron a las comunidades de Ontario, las comunidades de Quebec, en las cuales se presentó el proyecto de manera específica. Quiero culminar mi presentación primero agradeciéndoles el tiempo, el espacio e invitándoles a que ustedes son futuros ingenieros y que es importante tener en cuenta las metas que tiene cada carrera. Si ustedes tienen claro las metas que tiene cada carrera, pueden dar un buen servicio a la comunidad, ¿sí? En toda carrera profesional es importante recalcar que existe la excelencia, y eso es importante. No sé si muchos lo habrán leído, la Ilíada, la Odisea de Homero. Él cita mucho a todos sus personajes como excelentes, porque siempre se destacan de la medida central que hay de las cosas, se destacan por hacer los proyectos y actividades que tienen que hacer pendientes. Y decirles que el futuro está aquí, son ustedes, y agradecerles a la Universidad Técnica de Ambato, a las autoridades y a todos el equipo técnico de la universidad. Agradecerle de manera especial al ingeniero Alex López también, que me ha hecho llegar la invitación, y a todo el equipo personal del cual yo he formado también parte de la universidad, me formé aquí y siempre uno se siente a gusto formar parte de este tipo de eventos, lo cual yo felicito y les pido un fuerte aplauso para sus autoridades y a todos ustedes. Les agradezco. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Luis Miguel Beltrán por su excelente exposición dentro de un tema importante e interesante, de vanguardia, y que está dentro del contexto de la ingeniería y la construcción. Vamos a solicitar a la respetable audiencia que nos ayude con preguntas, inquietudes que se puedan resolver. Buenos días. En una parte había mencionado sobre la triangulación y curvas de nivel, pero no me había quedado claro a qué se refería esto. Bueno, la triangulación es justamente procesos de levantamientos de datos que se hacen cuando se obtienen varios puntos. Siempre es necesario realizar un mallado o triangulación. De esta manera, lo que el programa internamente hace es conformar o establecer las curvas de nivel para conocer la topografía del proyecto. Gracias. Buenos días, ingeniero Miguel Beltrán. De antemano agradecerle por compartir sus conocimientos con nosotros. Me gustaría realizar una pregunta. ¿En qué se diferencia el mantenimiento de los 3 modelos de puentes presentados y por qué varía el costo de cada uno de ellos? Gracias. Varía justamente, muchas gracias, varía justamente por las propiedades que tiene cada puente. Lógicamente que no va a tener el mismo costo de mantenimiento el puente segmental, que es en hormigón armado, a diferencia de los otros 2 restantes, porque recordemos que el puente colgante tenemos que dar mantenimiento rutinario, lo que son a los cables principales, a los galápagos, a las péndolas, a los tensores y a todos los elementos que conforman. Que cada ingeniería es distinta.
Entonces, lógicamente que en este caso, al ARPA, que se conoce comúnmente de los obenques de la tercera tipología, que me refiero al puente atirantado, es otro tipo de mantenimiento. Entonces son ingenierías totalmente distintas, de ahí que obviamente cada uno tiene su particularidad en el tema del mantenimiento. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero Beltrán. Primeramente agradecer por la charla que nos acaba de dar, es un tema muy importante, el tema de puentes que recién se están implementando, este tipo de puentes en el Ecuador, y mi pregunta es relacionada al tema de impacto ambiental. ¿Cuáles son los factores que consideran más relevantes en cuanto al impacto y durante el proceso de obtención de una licencia ambiental, en qué categorías se clasificarían este tipo de proyectos según su nivel de impacto? Bueno, como ya les había dicho, el impacto siempre existe en todo proyecto, ¿cierto? Pero en este caso, bueno, los impactos un poquito más son los temas de excavaciones y movimientos de tierra, que son los que más van a incidir en el proyecto. Lógicamente que al afectar un espacio físico, ustedes saben, ¿cierto?, que estamos alterando las condiciones iniciales de un terreno, ya no van a ser lo mismo, entonces siempre que va a tener alguna variación. Y eso dependerá, obviamente esto al ser un proyecto macro, siempre va a ser con una licencia, ya no únicamente con un registro, o sea, es algo más, un poquito más relevante el tema de los permisos correspondientes. Buenos días, ingeniero Beltrán. Mi pregunta es ¿cómo se gestionarán los residuos de construcción y la posible alteración de los cauces naturales? Dentro de la consultoría se hizo un preámbulo, ¿cierto?, de los estudios del tema del estudio ambiental. La gestión obviamente que tiene que ser tratada de manera específica. Como ya les había presentado, digamos, como planes de mitigación y de remediación, es importante tener en cuenta que se establecen como planes de forestación, de tal manera que tratemos en lo posible de dejar en las condiciones iniciales del proyecto, de tal manera que tanto la flora como la fauna que es originaria se mantenga en la zona. Muy buenos días. Mi pregunta es respecto al tiempo. Por ejemplo, tenemos los distintos puentes y cada uno debería conllevar un tiempo distinto de construcción. Y en base al tiempo quisiera preguntarle si ya está contemplado lo que viene siendo la mano de obra y cómo se proyectaría en el presupuesto esta diferencia de tiempo, pues. Bueno, en cuanto al tiempo, específicamente estamos hablando de 2 años de tiempo, la duración de la construcción, el plazo sería 2 años, ¿cierto? En este caso, obviamente depende también de las condiciones que se presenten. ¿A qué me refiero? A toda la parte de la administración de la conformación del equipo técnico, personal y de las facilidades que se presenten para el proyecto, porque ustedes saben que en ningún proyecto, por más que se dispongan de las condiciones, siempre va a haber un más menos, no es exactamente, pero siempre en toda obra civil se presentan condiciones específicas del proyecto que hay que irlas solucionando de manera conjunta con la consultoría, porque se puede tener, como yo les había dicho, en la contratación pública tenemos unas 5 fases que nosotros tenemos que solventar, que es el diagnóstico, el perfil, la prefactibilidad, que es la tercera etapa, la factibilidad y el diseño definitivo. Todo eso se puede mover durante el proceso constructivo y puede haber muchas variaciones. De hecho, hasta el costo, siempre va a haber variaciones en los costos, porque bueno, dentro, quizás no sea un poco el tema, pero hasta en el tema de contratación pública se establecen márgenes más menos, que son incremento de volúmenes, contratos complementarios y costos más porcentaje. Entonces eso siempre es un poco variable, pero estamos diciendo que dentro de 2 años se podría llevar a cabo la construcción del puente con la ingeniería correspondiente, indicándole además que para el puente segmental siempre va a tener un VAE con mayor porcentaje, porque sí podemos ejecutar. Claro que se van a necesitar de pronto un conocimiento, un preámbulo de algunos parámetros específicos y técnicos, pero en cuanto al puente segmental y al puente atirantado, estamos hablando que el financiamiento obviamente va a estar relacionado también desde el exterior y tiene que ser necesariamente con mano de obra extranjera, obviamente por las condiciones y por la tecnología. Entonces eso nos invita a que siempre va a haber un grado de transferencia de tecnologías. Eso nos permite desarrollarnos como institución, como provincia y como profesionales.